Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonizo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso de Dios. Hoy nos vamos con un nuevo tema en las figuras literarias de la Biblia, la ampliación. La ampliación es un tipo de recurso literario discursivo que se utiliza para brindar al lector más información para la comprensión del tema abordado. La ampliación es una forma de epíteto, ya que el nombre sobrevive a través de un cambio efectuado. Cuanto más complejo y puntual sea la temática, mayor será la necesidad de ampliar los argumentos y puntos de vista ofrecidos por el escritor. En algunos casos se estigmatiza el personaje y en otros casos lo exalta. Tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 2, versos 22 al 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aunque el hueso y la carne de Adán habían sido transformados, y con ellos había formado Dios el cuerpo de Eva, o sea, de la mujer, sigue reteniendo el nombre de Adán. En Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Entonces vemos allí que Dios realmente llama a Eva Adán, no la llama Eva. Quien la llama Eva es el hombre. Por eso Jesús se aplica el epíteto hijo de hombre, pues Dios llamó a la mujer Adán. Por eso Adán dice: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. En el matrimonio convierte a la pareja en un solo cuerpo. Efesios 5, 29 y 31. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Siendo la iglesia la esposa de Jesucristo, somos un cuerpo con él. La iglesia viene siendo la extensión del cuerpo de Cristo en la tierra. Los dos fueron llamados Adán, porque Adán fue el hombre que creó Dios, y de Adán salió la mujer, y por eso son llamados Adán. Pero ya el hombre, para hacer distinción, dice: esta será llamada varona, porque salió del varón, dándole el contenido ya de mujer. Es importante notar aquí, cuando Jesús toma el epíteto hijo de hombre, sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, no es hijo directamente de José. Pero como Dios llamó a ambos Adán, entonces Eva es Adán, y María, que es la madre de Jesús, también es Adán. Por eso él mismo se autollama el hijo del hombre, porque es hijo de María, y María es hombre. Estamos en la figura literaria, la ampliación. Tenemos un ejemplo en Éxodo 7, versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Entonces la ampliación aquí está en: mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La vara de Aarón y de los brujos, después de haber sido transformados en serpientes, por ampliación retienen su nombre de varas. El escritor bíblico pudo haber escrito: la vara de Aarón, convertida en serpiente, devoró las varas de los brujos, convertidos en culebras. Así debió escribirlo. Pero no, él lo escribe: la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Eso por eso se llama ampliación. ¿Qué nos enseña este pasaje? Esto demuestra el poder de Dios sobre Satanás. Satanás no tiene ningún poder, Humberto,
si Dios no se lo permite. El diablo no tiene ninguna potestad sobre lo divino, porque el diablo, hermano, está sujeto a la voluntad de Dios. No hace nada si Dios no se lo permite. La Biblia lo describe que vino a hacer maldad aquí en la tierra, a matar, a destruir, pero hasta donde Dios se lo permita. O sea que Dios está por encima de todas las cosas. Un creyente está fuera del alcance del diablo si el creyente no peca, porque a veces el creyente le abre las puertas al diablo. Si el hombre de Dios se sale del seno de Dios, está a merced del diablo. Así que por esa razón siempre debemos estar bajo la protección del Altísimo Dios, bajo sus alas, porque el día que te salgas de ahí, corres peligro. Pablo lo dice, no des lugar al diablo. Dar lugar al diablo es abrirle puerta, abrirle ventana, para que el diablo entre y haga la suya en la vida del creyente. Entonces el creyente tiene que cerrar puertas y ventanas, Alberto. ¿Cómo? Orándole a Dios, de día y de noche, a toda hora, como dice la Biblia, orar sin cesar. Usted se preguntará, ¿y cómo es eso? Bueno, está constantemente en las manos de Dios. Uno es el que se pone en las manos de Dios. Dios te llama, pero si tú no obedeces venir a sus manos, no estás en las manos de Dios. Pero si obedeces, vienes, entonces estás bajo la protección divina. Estamos en la figura literaria la ampliación. Tenemos otro ejemplo en Isaías 11 del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. Este texto hace referencia profética a la vida de la humanidad durante el milenio. Las fieras salvajes son llamadas por sus nombres, aun cuando ya su naturaleza ha sido cambiada. En este contexto se enfatiza que las fieras que eran indomables ahora están domesticadas. Esto enseña que Dios al hombre más fiero lo puede convertir en una persona dócil y apacible. ¿Cuál es la razón por la que los animales feroces harán las paces? Porque está gobernando el Rey de la Gloria. Porque Dios es el que va a volver al animal en un estado doméstico. Lo mismo que el hombre. Si alguno es fiero, se llama hombre. Porque el pecado ha llevado al hombre a ser fiero. ¿Cómo será el hombre de fiero? Que aún las bestias, por muy feroces que hayan sido, le temen al hombre. Porque, hermano, el pecado disfiguró la figura santa, la figura dócil del hombre. Entonces el hombre se convirtió en un ser feroz. Estamos en la figura literaria la ampliación. Tenemos otro ejemplo en Mateo 26, versos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y le derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces la ampliación se aplica a Simón el leproso, cuando ya éste estaba curado. Ya Simón no era leproso, el Señor lo había sanado. Sin embargo, el escritor, para distinguirlo de otros Simón, le coloca el epíteto leproso. Tal vez para distinguirlo de Simón Pedro y otros personajes que tenían el mismo nombre. También puede enfatizar en el milagro que Jesús hizo en su persona. Como este hombre fue leproso y el Señor lo sanó, también de pronto enfatiza que Dios hizo un gran milagro en él. Ya Simón no estaba leproso, porque recuerde que los leprosos eran expulsados del pueblo, no podían tener contacto con nadie, y era la distancia. Además tenían una señal, una campanita, que decía, no te acerques que soy leproso, porque la lepra es contaminante. Estamos
con la figura literaria la ampliación. Otro ejemplo está en segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 2 al 3. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Gilead de Abigail, mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. 1 Samuel 35 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Abigail ya era mujer de David, sin embargo, es llamada todavía mujer de Nabal. Esa es la ampliación, a pesar de que Nabal había muerto. La ampliación se hace para explicar el origen de esta mujer. También por ampliación se nombra a Amnón. Amnón era el mayor de los hijos de David, habiendo nacido cuando David estaba en Hebrón. Era el príncipe heredero, al cual le correspondía el trono de David. Amnón se enamora de Tamar, su medio hermana, que era hermana de padre y madre de Absalón. Y el amor de Amnón hacia Tamar era enfermizo, con una pasión desenfrenada. Amnón viola a su medio hermana Tamar, y Absalón lo mata por haberla deshonrado. Absalón huye a Jesús, donde vive su madre y donde reinaba su abuelo. Según la historia, Jesús era un reino donde se adoraba a la luna, a la reina del cielo. 3 años después, David acepta perdonar a Absalón, quien vuelve del exilio. Al cabo de un tiempo, Absalón empieza a participar en una conspiración contra su padre y le dice, cuando estaba en Jesús, en Harán, prometí que ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón, si me traían de regreso a Jerusalén. Con esta excusa, Absalón va a la ciudad de Hebrón, donde se proclama rey y encabeza un golpe de estado. David tendrá que huir, traicionado por su propio hijo. Lo acompañaron mercenarios leales y veteranos y los levitas. Pero aquí lo que queremos resaltar es que en la ampliación Abigail sigue siendo la mujer de Nabal, aun cuando ya es la esposa de David. También hacen en la ampliación en la historia de los hijos, de quiénes eran hijos, de dónde venían, de Jesús. En todo caso, estas son ampliaciones que el escritor hace para que entendamos bien las escrituras. Estas explicaciones las hace el autor del libro para que entendamos la procedencia de estas mujeres. Amnón era el primogénito de David y era el heredero al trono. Sin embargo, es muerto por su hermano Absalón, que era el tercero, y el que heredó el trono fue el cuarto, que fue Salomón. Hermano, suscríbete a nuestro canal La Verdad del Evangelio y reenvía este contenido a otros hermanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.